Aleluya, vamos a ir acomodándonos para dar inicio a esta tarde, este evento. Gloria a Dios, vamos a ponernos de pie y vamos a aplaudir con nuestras manos y cantemos esta alabanza que dice el día de hoy. El día de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El día de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Esta es la cosa más hermosa que yo sé, que Jesucristo me salvó. Esta es la cosa más hermosa que yo sé, que Jesús me salvó. Anda con Él, vive con Él. Esta es la cosa más hermosa que yo sé, anda con Él, vive con Él. Esta es la cosa más hermosa que yo sé. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Oh Padre Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos, Dios, en esta tarde. Gracias una vez más, Señor, a ti te gloria. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a abrir en oración en esta tarde. Vamos a orar, amén, por toda la iglesia, el compañerismo, por el pastor Joe Campbell, amén, su ministerio. Oremos también por cada una de las iglesias, amén. El pastor en Cuba, amén, pastor José Luis Brandel y su familia. Oremos también por la iglesia en Santiago Caballero, pastor Frank, su esposa Indiana, Wanda, y también por el pastor Conés en Sabana Perdida. También quiero orar, amén, por nuestro pastor Franklin La Rosa, nuestra iglesia madre, amén. Queremos orar para que Dios bendiga y traiga una obra con gran salvación en ese lugar de nuestra iglesia madre. Oremos por el pastor Rosario Soto en Los Minas, y quiero orar también por usted que está viendo. Quiero orar por sanidad. Si ahora mismo trae algún dolor, escúchame, quiero orar por ti. Quiero que creas en esta tarde, porque Dios puede hacer un milagro. Si ahora mismo estás trayendo una enfermedad o un dolor, yo quiero que pongas tu mano en esa área de atrás, el dolor o la enfermedad, y quiero orar por ti. Sigamos todos juntos, iglesia. Levantemos nuestra mano y oremos a Dios. Padre Dios, todo, Rey de Reyes, Señor, te damos gracias por tu palabra a nosotros, Señor. Gracias te damos porque tú vives, Señor, y estás sentado a la diestra del poder de Dios, oh Jesucristo de Nazaret. Te pido en este momento por los enfermos, Señor. Es un milagro y reprenda toda enfermedad, Señor, por la sangre que derramaste en la cruz. Yo declaro un milagro, Señor, y en tu nombre echamos fuera todo el dolor. Y el pueblo dice un fuerte amén. Gloria. Fuerte aplauso, Señor. Aleluya. Puedes regresar, puedes tomar su asiento. De parte de la iglesia le damos una bienvenida. Amén. Así que siéntase cómodo. Amén. Unos cuantos anuncios que este miércoles tendremos un servicio diferente. Amén. De la palabra. Amén. Así que estaremos trayendo una predicación fresca, acomodando la iluminación para que sea mejor. Así que para que miércoles tendremos un servicio diferente de la palabra de Dios. Oren por nosotros que estamos. estamos haciendo estas obras de teatro, así que unos cuantos anuncios que este miércoles tendremos un servicio diferente de la palabra de Dios. Oren por nosotros que estamos haciendo estas obras de teatro, así que unos cuantos anuncios que este miércoles tendremos un servicio diferente de la palabra de Dios. Oren por nosotros que estamos haciendo estas obras de teatro, así que unos cuantos anuncios que este miércoles tendremos un servicio diferente de la palabra de Dios. Oren por nosotros que estamos haciendo estas obras de teatro, así que unos cuantos anuncios que este miércoles tendremos un servicio diferente de la palabra de Dios. Oren por nosotros que estamos haciendo estas obras de teatro, así que unos cuantos anuncios que este miércoles tendremos un servicio diferente de la palabra de Dios. Oren por nosotros que estamos haciendo estas obras de teatro, así que unos cuantos anuncios que este miércoles tendremos un servicio diferente de la palabra de Dios. Oren por nosotros que estamos haciendo estas obras de teatro, así que unos cuantos anuncios que
Es un gran trabajo, pero yo sé que a través de estas obras de teatro, personas cansadas. Así que ore por este ministerio, ore por sabiduría y que Dios nos ayude con esto. Amén. Ore, hermano, por su nación, especialmente aquí en República Dominicana, sus hermanos, y por todos ellos. Orar por cada una de las iglesias para que Dios, amén, haga un gran milagro y sane y guarde a su pueblo en medio de toda esta situación. Así que por ahora estos son los anuncios. Aleluya. Quiero hablarte un poco, amén, de la incredulidad. Aleluya. Quiero hablarte un poco de seguir creyendo. Amén. Y en Marcos capítulo 16, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Marcos capítulo 16, porque escúchame bien, mientras estemos en situaciones, pero sobre todas las cosas, como cristianos, estamos preparados. Como cristianos debemos estar preparados y firmes, amén, con todo lo que hemos recibido para poner en práctica aquello que usted y yo hemos recibido. Amén. Es como cuando uno va a la escuela. En la escuela uno recibe clases durante todo un año, durante todo un periodo de tiempo, ¿verdad? Preparándose día tras día. El momento de la prueba, salir aprobada, ¿verdad? Así es nuestra fe. Hemos sido capacitados, hemos recibido palabras de Dios y nosotros ahora lo que hemos aprendido en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, hay que echar para adelante y ponernos en acción. Aleluya. Así que vamos a leer Marcos capítulo 16 porque aquí habla algo glorioso de la palabra de Dios y es cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Vamos a leer, dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versículo 9 en adelante, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, primeramente de quien había echado y estando con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido por ella, no lo creyeron. Pero después de ellos que iban de camino yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza. Han creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomen en las manos serpiente, y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Let's pray. Vamos a orar. Padre poderoso, Rey de majestad, Señor, te damos toda la gloria, Señor, y te exaltamos porque tú vives, Señor. Oramos en este tiempo y reprendemos todo espíritu de temor, todo espíritu de incredulidad, todo, Señor. Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor, y tu pueblo es un fuerte amén. Amén. Gloria. Veamos aquí estos personajes, aleluya, un poquito pequeño. Veamos primero entre estos personajes que en este texto que acabamos de leer aparecen, amén, y son mencionados con lujo de detalles, hermano. Veamos en nuestro texto estas personas en el que acabamos de leer. Entre ellas está María Magdalena, amén, porque ese texto fue diciendo cuando esa mujer a ir al Señor Jesús con unas flores, amén. Y vamos a ver primeramente quiénes eran aquellos que estaban ahí, amén. Viendo primeramente a los que Jesús llamó
amén, le tocó y reveló toda su gloria. Pero vemos ahí que entre ese texto que acabamos de leer, en el versículo 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Pero encontró de Dios, esta María Magdalena, ahí mismo en el versículo 9, dice, amén, de quien había echado 7 demonios. Que esta mujer llamada María Magdalena, amén, llegó a tener un encuentro con el Señor Jesús. Una vida atormentada, amén, y especialmente por 7 demonios. Pero qué maravilloso cuando nos encontramos donde Jesús reprender lo que esta mujer le agobiaba, pudo hacerla libre de aquella que atormentaba. Nos dice que María, y esa otra María, la madre de Juan, los hijos de Zebedeo, sí, esa misma mujer que se le acercó a pedirle para que sus hijos se sentara uno a la diestra y aquel otro a su izquierda y a su derecha. Amén. En Mateo capítulo, vamos primero en Mateo 28, 1, ahí dice claramente, y entre ellas menciona claramente a esa María, madre de los hijos de Zebedeo, y dice en Mateo 28, día de reposo, a la manera del primero, María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y amén, dice Mateo capítulo 20, versículo 20, dice así, María ve, entonces, Mateo 20, versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus mostrándose ante él y pidiéndole algo. Le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Respondió, dijo, no sabéis, podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Ahora aquí está esta madre pidiéndole que sus hijos se sienten, ¿verdad?, con el Señor al lado de su trono. En otras palabras, esta mujer estaba convencida de quién era Jesús. Estaba convencida que era el Hijo de Dios. Quería que era lo que estaba, amén. Quería que... Pero en otras palabras, ella estaba muy convencida de quién era el Señor Jesucristo. También nos dice la palabra de Dios que menciona a otra mujer que fueron a ir a dar flores al cadáver de Jesucristo, y era Juana. En Lucas capítulo 24 podemos ver acerca de esta mujer llamada Lucas capítulo 24, versículo 10, dice la palabra de Dios, eran Magdalena y Juana y María, Jacobo y las demás con ella, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Esta tal Juana, amén, escúchame bien, fue una de aquellas que fueron tocadas también por el Señor Jesús. Y esta Juana, capítulo 8, podemos encontrar que era una persona importante, amén, que era parte de Herodes, pero escúchame, dice la palabra de Dios que ella con sus bienes servía en el ministerio del Señor Jesucristo, amén. Y estas 3 mujeres, amén, que eran de las que iban, amén, a ir hacia donde estaba la tumba del Señor Jesucristo, amén. Pero había más personas, no nada más eran, amén, que estaban en los días de cuando el Señor se le apareció, dice el versículo 9 de nuestro texto, amén, en
Marcos capítulo 16, dice: y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, 7 demonios, yendo ella, habían estado con él, a los que habían estado con él, o sea, sus discípulos, y dice que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Amén. Pero ¿quiénes eran ellos? Eran claramente los discípulos, sí, los que el Señor Jesús, amén, eligió. Jacobo, a Juan, a Pedro, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, Tomás, Mateo, amén, Jacobo hijo de Alfeo, a Lebeo, a Simón, amén. Eran los que habían estado desde sus inicios, el Señor Jesucristo, hasta su crucifixión. Amén. Los que vieron milagros, los que fueron enseñados por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Los que fueron enviados de dos en dos a hablar del reino de Dios. Amén. Y fueron y regresaron contentos, gozosos, porque el reino de Dios se había manifestado a través de ellos. Y podemos buscar muchos de todo lo que ellos pudieron ver que el Señor Jesús hizo. Podemos buscar muchas palabras, pero quiero mencionarte 3 específicamente. Amén. El cual esos milagros, esas cosas que ellos vieron, esos mandatos que recibieron del parte del Señor Jesús, marcaron su vida. Les sirvieron también como una enseñanza para prepararlo para algún objetivo. Amén. Y vemos estas 3. Una de ellas es cuando fueron a cobrar el impuesto al Señor Jesucristo. Amén. En Mateo capítulo 17. Mateo 17. Ahí habla, amén, que se le acerca al Señor Jesús. 17, versículo 27. Vamos a leer. Sí, el 27 dice: sin para no mal, y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. El Señor Jesús, y ahí está, le manda a Pedro, ¿verdad? En vez de decirle Jesús a Pedro: no, yo tengo un cofre que traje del cielo, ve, coge y paga. No. Él manda a Pedro, manda al mar a pescar. ¿Amén? Y el primer pez que tú agarres, abre la boca ahí, tú con eso tú le vas a pagar. Y ahí fue a Pedro, enviado por el Señor Jesucristo. Imagínate a Pedro yendo él solo, obedeciendo al Señor Jesús. ¿A dónde voy? ¿Más para allá, más para acá? Bueno, no sé, el Señor tira allá y saca el primer pez. Y ahí yo me imagino a Pedro sorprendido al ver este milagro suceder. Un milagro que los discípulos, amén, vieron, experimentaron, amén, con el Señor Jesucristo, pero fue parte de un entrenamiento especial. Es, amén, cuando iban a preparar para hacer la cena. En Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, en el versículo 10, dice la palabra de Dios: Él les dijo: he aquí, al entrar en la os saldrá un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle a la casa donde entrare. Y decía al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. ¿Ven? Eso no fue con él. Le dijo, amén, ciertas instrucciones. Usted va a un hombre y un hombre que tenga un cántaro, a eso te le dicen que dónde es el lugar donde haré la cena. Amén. Y ellos obedecieron. Y dice que sucedió
Jesús le ordenó hacer algo. Usted que lo manda, ay, el hombre de ustedes. Pero ¿cuántos hombres no andarán con eso así? Pero ellos fueron y vieron, amén, cómo las cosas sucedió. Como el Señor Jesús lo dijo. Una última más podemos ver, amén, es el Señor Jesús encomendó algo a los discípulos. El Señor Jesús estaba con una multitud y comenzó. Pero primero Jesús en Mateo capítulo 14, Él envía a sus discípulos adelante y Él se quedó con la multitud. Mateo 14 versículo 22, dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo y estaba en medio del mar, azotado, porque el viento era contrario. Más a la vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendieron. Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y les dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Otro gran milagro que le trabajó bastante a esos discípulos, hermano. Lo envió adelante. Ellos quizás pensaron, bueno, Señor Jesús, que va a durar mucho, o quizás para llegar va a durar días, para llegar al otro lado de la ribera, quizás tomará otro barco. Eso es lo que es de los discípulos. Pero ellos estaban confiados, bueno, el Señor nos dijo que fuéramos, que allá nos vamos a encontrar. Pero qué bueno que Jesús lo estaba alcanzando, de una manera no normal, de una manera increíble, de una manera gloriosa que solo nuestro Señor Jesús sabía hacer. Amén. Lo manda, amén, pero él iba de una manera sobrenatural. Todo esto los discípulos, todo esto, amén, fueron parte de un entrenamiento. Y aún así también Jesús le hablaba de las cosas que iban a suceder, de que lo iban a entregar, de que él iba a padecer, de que él iba a ser injuriado. Amén. Pero en la palabra de Dios podemos encontrar que el Señor Jesús preparó a los discípulos de muchas formas. En nuestros, amén, podemos, escúchame bien, que estos discípulos, cuando pasaron por un momento difícil, que fue el día, amén, que el Señor Jesús fue entregado, amén, a Poncio Pilato, el día crucificado, esta acción llegó a sacudir la fe de los discípulos. Esto marcó, amén, la vida de ellos, amén, y su fe. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. Y es la realidad. Pero Dios le había dicho a ellos
al tercer día yo resucitaré. ¿Sí? Él le había dicho eso. Le había dicho eso que iba a suceder, que al tercer día iba a resucitar. Pero todo afectó su fe y no creían, amén, a eso. ¿Sí? Es lo que podemos ver en la Escritura, en el versículo 9 de nuestro texto, 9 y 10. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, y llorando ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. No le creyeron. A ver, ellas vinieron gozosas. A ver, ¿por qué? Vieron al Señor y no cualquier gozo, algo impactante en su vida. Pero ellos no lo creyeron. Y aún dice el versículo y 13 de ahí mismo de Marcos 16. Dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iba de camino, yendo a campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni a ellos creyeron. ¿Sí? Tampoco creyeron. Otros discípulos. Hasta que Jesús mismo apareció y los confrontó. En versículo 14 de mismo nuestro texto dice: finalmente se apareció Jesús mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído, habían visto resucitado. Amén. No habían creído. Por eso tuvo que el Señor reprenderle. Amén. Escúchame bien. Si ellos habían sido capacitados, si ellos ya habían sido avisados, amén, el Señor Jesús le había dicho lo que iba a suceder. Y aún así, no creyeron. Aleluya. Pedro fue para buscar, amén, obedientemente la moneda dentro del pez y vio el milagro suceder. Amén. Otros discípulos hallaron, amén, al hombre que llevaba el cántaro y Carlos sorprendió. ¡Wow! Y aún también cuando lo envió adelante, el Señor lo envía adelante en la barca y Jesús lo alcanza sobre las aguas. Todo eso ellos lo vieron. Todo eso lo experimentaron. Pero el tercer día, el aviso que Jesús le había dicho de que en 3 días iba a resucitar, pues entonces esos batallaron en creer. ¿Sí? Batallaron. Ahí hubo incredulidad, en otras palabras. Gloria a Dios. Lo interesante del caso es que el Señor Jesucristo, antes que todo, amén, antes de mostrarse a ellos, para ver la fe de ellos, amén, porque Jesús podía aparecerle a los
discípulos primero. Pero no, el Señor Jesús se le aparece a María y luego se le aparece a otros dos. Amén. Para ver a Dios. Pero alguno pensará, bueno, es que esas mujeres eran más, tenían más fe. No. Ellas también habían sido. Porque ellas iban al otro día, dice la palabra de Dios, que ellas iban para allá, pero era a llevarle flores, a ver, al cadáver de Jesús. No era, amén, que iban, ya el tercer día, no eran mujeres guerreras que dijeron, el tercer día, y vamos para allá, que ya el Señor Jesús resucitó. No. Era con la intención de simplemente ponerle algo al cadáver. Amén. No había fe. Los otros discípulos eran tampoco, que tenían fe, estaban dudando también. En Lucas capítulo 24 habla de estos discípulos. Lucas 24 versículos 15 y 17 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué tan tristes? Ahí estaban ahí. Usted no sabe. Y el tercer día, ahí iban cabizbajo. Pero dice el versículo 25 y mismo de Lucas 24, dice, entonces él les dijo, Señor Jesús, oh insensato, razón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iba y él hizo más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. El inclinado entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que entrando sentado a ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Entonces les fueron a y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Aleluya. Amén. Esos otros dos que se habían mostrado primero también habían creído. Usted y yo hemos sido capacitados por el Señor Jesucristo. Desde el primer milagro que usted y yo experimentamos en nuestra vida. El día que nos arrepentimos de nuestros pecados. Desde ese momento, usted y yo experimentamos, amén, milagros de Dios. Amén. Desde ese momento, usted y yo pudimos ver la mano poderosa del Señor obrando en nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Desde ese momento, el Señor Jesús manifestó a nuestros corazones. Aleluya. Y yo empezamos a recibir enseñanza de Dios. Usted y yo empezamos a recibir milagros sobrenaturales. Amén. Podemos ver cosas suceder, sanidades ver. Y hemos recibido predicaciones a tal punto y a tal grado. Amén. Usted y yo somos capacitados. Pero mire esta situación de esta pandemia. ¿Cómo ha causado que tanto no cristianos como cristianos, amén, se llenen de miedo, de terror, ¿sí? Echando a un lado todas las enseñanzas bíblicas, personas perdiendo su sueño, sabiendo y siendo entrenados por el Señor Jesús.
teniendo palabras de vida, a veces nos comportamos como incrédulos. Aleluya. Sí, lo mismo que los discípulos. Y vino el Señor Jesús. Finalmente, en el versículo 14, se muestra resucitado. Y lo primero que le reprende, escúchame, esto es el principio de dolores. Esta pandemia, amén, que sacudió, pero vamos a entender, así como los discípulos, quizá nuestra fe, amén, fue atacada. Pero escúchame bien, escúchame desde hoy. Debemos creer a Dios, estar firme en su voluntad. Es nuestro Dios misericordioso. Amén. Dice el versículo 15, amén, para terminar. Él lo reprendió, pero aún así le dice estas palabras en el versículo 15. Hoy, amén, se celebra la resurrección de nuestro Jesús, amén. Y hoy si somos sacudidos por esta pandemia, aún estamos aquí, aún Jesús nos da la oportunidad y la motivación para que prediquemos la gracia. Así que escúchame bien, escúchame. Hoy Jesús nos manda una vez más a continuar y a estar firme creyendo en Él. Dice el versículo 15, les dijo, y por todo ello, a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos cosa mortífera, les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero todo comienza al que creyere. Esta tarde yo te animo en este momento, porque el Señor ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Aún no es el fin, aún está Él con nosotros. Amén. Si Él nos dio esa obediencia, ese mandamiento, nos dio esas palabras, amén, que iba a estar con nosotros en todos los momentos, no tenga temor. Aleluya. Voy a pedir que incline su rostro y cierre sus ojos, amén, antes de terminar. Amén. Y si estás aquí y tu corazón a Jesús, escúchame, hoy tú puedes creer a Él. Solamente dice la Biblia, si tú crees, amén, y fuera bautizado, cree hoy en el Señor Jesús. Todo lo que Él hizo, amén, Él venir, Él predicar, anunciar el Evangelio y dar su vida, lo hizo por ti y por mí, para que usted y yo escapemos de la ira venidera y para que tengamos un lugar en el reino de los cielos. Si eres tú, yo quiero que repita esta oración y dice: Señor Jesús, vengo delante de ti reconociendo que he sido perdón por mis pecados y te pido en esta hora que me haga una nueva criatura. Gracias te doy, Señor. Amén. Iglesia, ten fe en esta situación. Si Él dijo que vendría a buscarnos, Él nos buscará. Debemos estar activos, fuertes en el Señor. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya.